Y en ese momento tuve un éxtasis, con los ojos abiertos, vi una gran multitud de personas hasta donde me llegaba la vista, una gran multitud de personas, pero estaban como dentro de un mar de fuego. Y escuché una voz en la conciencia que me decía: para allá vas tú si no te arrepientes. Que ella me decía que yo era otra mejor persona cuando no era cristiano, cuando no era evangélico. Eso me impactó tanto. Yo pensé apartarme de los caminos. Y en ese momento tuve otro éxtasis y veía nueva vez un montón de personas hasta donde me alcanzaba la vista personas. Y de en medio de todas esas personas se levantó alguien con el pelo parecido a un asiático y se empinó y me miró hacia atrás y me preguntó: ¿y si Cristo viene en esos 15 días? Y cuando me dijo esa palabra, se fue el éxtasis. Yo dije: no voy a salir de este camino. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un episodio más de este canal. Gracias por la sintonía. Le pedimos que comparta este contenido, nos dejes un like y nos comente desde dónde nos está viendo. El episodio de hoy es sumamente importante porque estoy con un amigo, un viejo amigo. No se pongan a calcular, no se pongan a sacar cuenta, pero para mí es de mucha emoción, de mucho cariño tenerlo aquí. También es mi hermano Edwin Hawkins, quien fue guitarrista de un ministerio de adoración que teníamos hace unos cuantos años. Edward, Dios te bendiga, hermano mío. Amén, amén, Yao. Agradecido del Eterno. De verdad, gracias a Dios. Gracias a todas esas personas también que comparten, que ven este contenido de alto valor, de gran bendición. Gracias, mi hermano. Hay algunas personas que tú sabes que van a ver este episodio. Menciona 3 y aprovecha y dale un saludo. La primera, mi amada esposa. Semilla. Antonia Sánchez, esa es mía. Esa es más mía que tuya. No, obvio. Antonia Sánchez, mi hija, Paola Maciel, mi hijo, Edwin David. Hay 3, pero no puedo dejar al apóstol, obispo, Raymond Núñez. Ese es mi papá también. Él está guapito conmigo, pero ese es mi papá. Bueno, Edward, tú sabes que desde el tiempo que nosotros tenemos conociéndonos, siempre hay una diferencia en los nombres. Edwin, Edward. Aclárale esto a la audiencia. Eso es algo misterioso. Sí. Porque muchas personas que me invitan me dicen: ¿cómo lo ponemos? Edward Almonte, Edward Hawkins, Edwin Almonte, Edwin Hawkins. En realidad en la cédula es Edwin Hawkins Almonte. Pero cuando yo me convertí, la persona que tomó nota de mi nombre, le repetí el nombre varias veces, pero no captó. Y en vez de poner Edwin, puso Edward. Y a partir de ahí, la mayoría me conoce como Edward Almonte. Bueno, yo soy uno de los que en los contactos te tengo como Edward. Como Edward. Y muchísima gente me dice Edwin. Yo siempre digo Edward. Bueno, mi hermano, de verdad que te agradezco esta oportunidad. No sé por qué duramos tanto tiempo cuando tenemos una relación de amistad de muchísimos años y que también podemos aportar en una conversación cualquier palabra que pueda aportar a la audiencia, que pueda ser de bendición y que pueda edificar. Tú tienes muchísimo testimonio. Yo recuerdo que una vez mi suegra, Juana Reyes, me dijo: ay, ese muchacho yo lo tengo colgado en el alma de tanto accidente que ha tenido. Yo creo que a ti mismo se te olvidó la cuenta de los accidentes que ha tenido. Pero básicamente lo que queremos es, en este primer contenido, porque vamos a seguir grabando, es que tú nos cuentes de cómo tú llegaste a los caminos del Señor. Yo tengo mucho tiempo conociéndote, así que me gustaría saber también cuándo es que tú te conviertes a Cristo y cómo fueron esos primeros inicios. Así que vamos a darle. Sí, en relación a lo que decías de la entrevista, en realidad no es tanto. Este canal es joven, sí, en claro. realidad, y sirve de bendición y ha servido de bendición para muchas personas, de edificación
para todo el que ve los cortes y ve las entrevistas y los testimonios. Y dice por ahí, el tiempo de Dios es perfecto, pero que el tiempo es de Dios. O sea, Amén. en el momento y en el tiempo de Dios se ha dado esta entrevista, Amén. este conversatorio más bien, ¿verdad? Para edificación de muchas personas. Me convierto el 28 de febrero del año 1988. Wow. Antes de ese tiempo, era un adolescente bien carpetoso. Déjame calcular. Un adolescente bien carpetoso de los llamados, denominados palomos, que le decía por ahí, por el área del mercado de la Duarte, el mercado nuevo, y ciertas fechorías que hacíamos, cosas de adolescentes de la época, porque los adolescentes de ahora son un poquito más chucky, Sí. como dicen por ahí, andan un poquito más rulay, pero era una adolescencia más o menos estable en ese momento, 28 de febrero, como te decía, del 88. Se me predicaba como niño. Tengo varias tías. Hay una que murió, otra está en Estados Unidos, cristiana. Me predicaba mucho en la escuela bíblica y eso se me inculcaba, iba entrando en mí, pero no tomaba la decisión al ser un adolescente de 13, 14 años todavía. Pero sí llegó un momento que un muchacho se convirtió adolescente también y me dijo, ¿por qué tú no te conviertes? Algún día tú vas a perecer. Y yo me quedé pensando en esa palabra, algún día yo me voy a morir. Y en ese momento tuve un éxtasis, con los ojos abiertos, vi una gran multitud de personas hasta donde me llegaba la vista, una gran multitud de personas, pero estaban como dentro de un mar de fuego. Y escuché una voz en la conciencia que me decía, para allá vas tú si no te arrepientes. Wow. Eso fue el instante para yo buscar de los caminos del Señor. Muchas personas dicen, oye, ve mejor venir por amor o venir por... Pero después que tú vienes a los pies del Señor, por la razón que sea, hay personas que han venido a los pies de Jesucristo, inclusive enamorados de otra persona, y se quedan, se arraigan en los caminos del Señor. Y eso pasó conmigo. Yo vine para no ir a aquel lugar, pero le he cogido el amor de la cruz de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok. Dijiste que tenía 13 años, ¿verdad? Cuando te convertiste. 13 años y unos meses, 13 años y medio prácticamente. Ok. Una vez, ¿cómo se dio eso? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Te convertiste con esa persona que te estaba predicando? ¿Había una campaña? ¿Cómo se dio? No, recuerdo perfectamente que fue un domingo y esa persona fue en la mañana, más o menos en la tarde, que me dijo a mediodía, me dijo esa palabra y yo fui inmediatamente a mi casa, me puse ropa y en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, tomé la decisión de venir a los pies de Jesucristo. Era un culto normal, una iglesia en un lugar, la iglesia Cristo Médico Divino, Alfa y Omega. En ese lugar le llamaban La Chivera, que es donde está ahora el puente seco del La estación mercado Máximo Gómez. Exactamente, Del próximo metro. a la estación del metro Máximo Gómez. Ok, Edward. Era un adolescente. ¿Cómo transcurrieron esos primeros días, meses, años, hasta llegar ya a serte adulto? ¿En algún momento pensaste devolverte? ¿Cómo transcurrieron esos tiempos? Sí, efectivamente, como tú dices, al ser un adolescente tenía mucha inmadurez, obviamente, y trabajaba con mi madre, Luis Almonte, Ana Julia, y en varias ocasiones, precisamente fruto de la inmadurez, no diría el primer amor solamente, sino fruto de la inmadurez, cuando iba al trabajo, yo la dejaba a ella en la parada con la carga, que ella se fuera a trabajar y yo entonces me iba para la iglesia, precisamente fruto de la inmadurez. Y eso generó un disgusto en ella, que ella me decía que yo era mejor, que yo era otra mejor persona cuando no era cristiano, cuando no era evangélico. Eso me impactó tanto que yo pensé
apartarme de los caminos, salir del camino y comenzar a hacer muchas cosas indecibles para demostrarle a ella cómo era mejor siendo cristiano, siendo inconverso, siendo como yo era. Y en ese momento tuve otro éxtasis y veía nueva vez un montón de personas hasta donde me alcanzaba la vista persona y de en medio de todas esas personas se levantó alguien con el pelo parecido a un asiático, Ujú. un peruano, el pelo recortado, se empinó y me miró hacia atrás y me preguntó, ¿y si Cristo viene en esos 15 días? 15 días que yo tenía pensado descarriarme para hacer de todo, para demostrarle a mi madre cómo era mejor, si ser cristiano o ser impío. Y cuando me dijo esa palabra, se fue el éxtasis. Yo dije, no, no voy a salir de este camino. Que ella siga diciendo que yo soy peor, que yo soy malo. Y ahí comenzaron a cambiar las cosas y entonces la madurez a hacer las cosas correctamente. Muy bien. Yo te iba a hacer, hablamos antes detrás de cámara, que esto iba a ser como un testimonio, pero ya se está convirtiendo en una entrevista. Ya hay preguntas. Edward, ¿cómo llega el momento de tú inclinarte por la música? Eso es otro misterio, Yao. Cuando yo me convertí, yo no sabía nada, absolutamente nada de música. En mi familia no hay músico que tenga conocimiento, no hay nadie que cante, nadie que toque. Cuando me convierto, comienza a gustarme la música, ya los instrumentos per se. Agarro la guira, agarro la tambora en la iglesia y cuando veo a alguien tocando la guitarra, me quedo fijamente mirando a esa persona que hace algo con la mano derecha en la guitarra, hace algo diferente en la mano izquierda y encima de eso canta. Yo le dije a esa persona, yo nunca voy a llegar, voy a aprender a tocar guitarra porque cómo es que lo hacen. O sea, la mano izquierda hace una cosa, la mano derecha hace otra y encima de eso canta. Esa persona de nombre Juan Reyes se echó a reír y él me dijo, no, eso es fácil. O sea, eso no es imposible. Eso cuando viene a ver, tú aprendes. Y así ¿Cuántos años tenía de convertido cuando empieza a tocar? tenía aproximadamente 4 o 5 años que me había convertido cuando comenzó la inclinación ya por la guitarra, porque como te digo, tocaba la güira Ujú. en la iglesia, tocaba la tambora en la iglesia, la conga le daba, no es que toco la conga, le doy y salgo de apuro, pero la guitarra es un instrumento que lo toco, pero honestamente, sin decepcionar a nadie, nunca se termina de aprender. Sí, claro. Nunca se termina de aprender. Todavía estoy aprendiendo a tocar guitarra. Ok. Esta pregunta yo te la podría dejar para el final, pero te la voy a hacer ahora. Porque me hablaste que cuando te convertiste a la iglesia que fuiste, fue a Cristo Médico Divino. Correcto. Y yo que tengo mucho tiempo conociéndote, yo sé que tú tenías una relación muy estrecha con la pastora de ese lugar. Yo quisiera que tú me digas a mí aquí cómo te apoyó esa pastora y cómo, si tú la tuvieras aquí, ¿qué tú le dirías? No, en realidad es inexplicable. Las palabras faltarían, no encontraría, honestamente, no encontraría palabras para expresar mi agradecimiento hacia la pastora Dora Lebrón, que hace unos años partió de esta tierra cuando sucedió el éxtasis que te decía Ujú. de mi madre, que me dijo, a mí se me ocurrió hablar con la pastora y le dije que si podía vivir, si podía irme a la casa de ella a vivir por la presión precisamente que tenía. Ella me abrió la puerta y me dijo que no había problema y abrió la puerta de su hogar y de su corazón. Inclusive sin consultarlo con su esposo, Alejandro Alberti, que también fue mi padre, también partido de esta tierra hace unos años. Y la pastora, el agradecimiento es de verdad infinito, porque fue una mujer de Dios.
¿Cómo te digo? Si no me hubiese abierto la puerta de su casa, de su hogar, tal vez no estuviera en los caminos del Señor, honestamente. Recuerdo que en una ocasión yo expresé y le dije, si Dora Lebrón no hubiese sido mi pastora, yo no estuviera en los caminos del Señor. Porque es que hablábamos al principio de que el tiempo de Dios es Ujú. perfecto. Y yo llegué a ese lugar, estuve viviendo en la casa de la pastora Dora Lebrón por espacio de 5 o 7 años aproximadamente. Ahí prácticamente fue mi adolescencia y los beneficios que recibí en cuanto a las enseñanzas, a la crianza, es de verdad indescriptible. Agradecido eternamente de la pastora Dora. Ok. Al principio dije que mi suegra Juana me dijo una vez, yo tengo ese muchacho colgado en el alma. Yo quisiera que ahora, Edward, tú nos digas cómo tú has visto la mano de Dios obrando en tu vida, que yo sé que han sido muchísimas veces, pero tú haces un resumen. Salmo 40 dice el salmista, si yo anunciare y hablare de ello, no pueden ser enumerados. Y el rey Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuando dice que Dios es milagroso, es porque cada día hace milagro en nuestras vidas. Y no tengo en realidad enumerado los accidentes, las veces que Dios me ha librado de la muerte y me ha librado de quedar parapléjico, de quedar de verdad marcado para toda la vida. Recuerdo que uno de los primeros accidentes que tuve en la motocicleta, yo manejo motocicleta motor desde el año 99, fue saludando a una persona. La saludé a esa persona, miré y cuando caí, el hombro derecho se me zafó. Estuve por espacio de 2 o 3 meses con el hombro encogido y aún así ya, ahí comenzó prácticamente todo. Aún así, yo iba a las invitaciones a tocar la guitarra con una sola mano. ¿Cómo hacer? La gente decía, pero ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que toca la guitarra con una sola mano? La guitarra, no el bajo. Y la guitarra, y llegué a cantar y adorar con una sola mano. Ese fue uno de los primeros Ujú. milagros. Otro de los primeros accidentes de milagro, tú lo recuerdas perfectamente, se me atravesó un perro. Si uno dice hijo de perra, se escucha Sí, grosero, sí. pero fue un perro, quizás fue una perra, Ujú. pero se me atravesó ahí en el centro de Guaricano y llegando a mi casa como a las 7 de la noche y se me fracturó, creo que le dicen la cabeza del peroné, que en ese tiempo nosotros salimos porque estuve por espacio de 7 meses Andaba tú con tu yeso. con el yeso. Fuimos, ahí estábamos Adoración Celestial, Sí. íbamos a cantar y yo tocando mi guitarra y me paraba con el yeso. Tú recuerdas porque fueron 7 meses, pero agradecido de Dios. Después de eso, el más reciente, el 19 de marzo de este año ya, 19 de marzo de este año, un accidente, 4 costillas fracturadas, Wow. 42 días de licencia, pero todo eso es para Dios mostrar su gloria y mostrar su poder, porque es lo que yo le digo a las personas, le he dicho, si no ocurre eso, y yo sé que Dios lo hace y lo ha hecho, en innumerables ocasiones, Él me ha librado de accidentes y yo no me doy cuenta. Pero cuando sucede algo y te fractura, en el caso mío, 4 costillas, yo lo que pienso, que el accidente hubiese sido, pudiese haber sido peor. Ujú. Esa persona me hubiese podido pasar por encima y yo no existir en este momento. O yo haber quedado de una manera inconsciente, sin poder, sin tener movilidad Claro. o sin tener conciencia. O sea, esas son, Perder una de tus o extremidades. perder una de las extremidades, exactamente. Como desafortunadamente ha ocurrido con muchas personas, pero Dios lo ha hecho con este humilde siervo de Dios y agradecido eternamente del Señor Ahora, por lo que él ha hecho. ahora, Eduardo, ¿nunca te ha preocupado en un accidente el perder algo que te cohíba?
tú tocar el instrumento, adorar a Dios como tú lo sabes hacer con el instrumento? Claro, claro que sí, porque yo recuerdo cuando me convertí, la palabra exacta que yo dije fue, eso no es nada, estar alabando a Dios a cada rato. Oh, Esa fue la palabra clave y esa palabra el Señor como que la tomó y dijo, pues entonces, Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Recuerdo que el día que me dieron de alta de este último accidente, ese día fui yo al proyecto de Alan Nelson del pastor Federico Guerrero. Saludos para él y toda su familia. Y allá me presenté sin poder tocar la guitarra. No podía tocarla ni podía la respiración porque todavía estaba en proceso de curación. La costilla todavía actualmente no están del todo selladas. Y allá fuimos y cantamos y adoramos al Señor, acudimos al llamado del Señor, porque por encima de todo, Dios merece toda gloria y tenemos que cumplir la asignación de nuestro Padre Celestial. amén. Edwin, te veo gozoso en estado de WhatsApp, adorando ahí junto al grupo de adoración de la iglesia, la familia de Dios, ¿verdad? De mi pastor, mi papá, Raymond Núñez. Tú estás activo, full. Pero ¿cómo tú ves el movimiento musical dentro de la iglesia cristiana? Óyeme, honestamente hay un resurgir en la alabanza, en la adoración y en el canto. Hay un resurgir maravilloso de parte de Dios. Y eso hay que agradecerlo en primer lugar al Eterno. Amén. Ahí está, por mencionar algunos, el grupo Barak, Sí. Oasis, está el grupo Grace Cairo Worship. Cairo Worship y un montón de personas. Y eso está llenando las iglesias de esa atmósfera de gloria en la alabanza. Allá donde nos estamos congregando actualmente, digo actualmente, porque tú sabes que Alfa y Omega, unos más de 20 años estuvimos allá. Luego, por cuestiones de mudanza, estuvimos ahora en la iglesia ya hace 13 años, que pastorea Raymond Núñez, Iglesia de la Familia. Te tiene bien, Y Raymond, ahí. estuvimos, Te tiene bien. Yo sé. ese es mi papá. Estuvimos al frente del Ministerio de Adoración, en el canto, en la música, al frente dirigiendo el ministerio por espacio de unos 5, 6 o 7 años consecutivos. Y allá hay un ministerio precioso, Hishtahabá, postrado en adoración, ¿sabes? El asunto de hebreo, Claro. Yeshua Hamashiach. Ay, gloria. Y eso se ha quedado. De hecho, hubo en una ocasión que yo publiqué un estado, como tú dices, creo que fue en Facebook, no recuerdo, Instagram. Y yo decía, no importa el lugar donde esté, porque en uno de esas ocasiones yo tenía un accidente y tenía impedimento de poder tocar, pararme al frente, pero donde estaba, en el asiento donde estaba, era como si estuviera al frente. Y entonces alguien me tiró una fotografía y las personas que estaban alrededor mía estaban en esa misma atmósfera de adoración, aunque yo estaba en el asiento. Yeah. Pero entonces, junto con esa foto, ¿cómo le llamamos? Un collage. Ok. Al lado de esa foto hay otra que yo estoy en el altar y alrededor en el altar también, cantando y tocando con los ojos cerrados. Los que están alrededor mío también están en esa atmósfera. Y yo publicaba y decía, donde quiera que te encuentres, sea con el micrófono o sin el micrófono, tú estás llamado a adorar al Señor y darle gracias a Él. Bueno, Eduardo, perdóname por esta pregunta, pero te voy a meter para lo hondo con esta. Yo quiero saber tu opinión sobre músicos que están tocando en iglesia y que exigen una ofrenda. Entonces, lo que quiero saber, tal vez está mal exigir, pero ¿qué tú opinas? ¿Debe honrarse al músico, al cantante, o deben los líderes de la iglesia, los pastores, asumirlo como un ministerio más de la congregación? Es una pregunta muy profunda,
muy profunda y muy debatida, porque no estoy de acuerdo en músico, por ejemplo, en el caso de nosotros no tenemos una gran inversión en, en- en lo que tenemos. Por ahí hay personas que dicen que uno no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe. Ya. Pero en el caso de nosotros, nosotros tenemos un llamado de gracia. Tenemos un llamado de gracia para esto. Pero entonces sucede una desgracia. Esta mañana, parece increíble, esta mañana Cuidado, un hermano, cuidado. no, un hermano de mi iglesia me hablaba de eso, de Oye, la canción de Estanislao Marino que dice que hay pastores que se roban la ofrenda del predicador. ay, gloria. Que por qué yo no canto una alabanza así. Él me preguntaba. Y yo le decía, no, porque eso pasa, eso sucede. Y muchas veces los pastores, los líderes que invitan a un músico que tienen compromiso, que muchas veces dependen de eso. Yo recuerdo en la pandemia, Yasonauri, yo me puse a pensar en todos los músicos y los sonidistas que dependían de eso, y yo oraba y clamaba al Señor por eso, porque que dependen de eso. Entonces, cuando tú invitas a una persona que ha invertido, Jason Aure, ha invertido aparte del tiempo, ha invertido dinero en su instrumento, ha invertido dinero en el aprendizaje. Yo en el aprendizaje, honestamente, no he invertido un peso, no he invertido gran cosa, por así decirlo. Bueno, Pero pero hay hay tiempo y el tiempo también es dinero. tiempo y el tiempo de dinero, pero hay otras personas que han invertido para aprender en eso grandes sumas de dinero. Mira, tú sabes que ese es uno de los problemas de por qué los músicos están un poquito renuentes con que se les remunere. Por eso que tú tocaste sobre los pastores. O sea, cuando un músico, que a veces tenemos músicos, como es el caso de nosotros aquí en la congregación, el guitarrista de nosotros vive en el Almirante. Entonces, ese sacrificio que ese joven hace de venir de allá para acá, no se le, o sea, no es pagarle por el ministerio, por lo que vaya a hacer, pero por lo menos lo que gasta para trasladarse Claro. y dar un buen servicio, pues yo creo que sí debe apoyársele con eso. Porque entonces el tema está en que los líderes, para no abrirme un frente con los pastores, y no solamente los pastores, los líderes, sino la iglesia en general, quiere calidad. Pero entonces no hacen nada, algunas, para que ese servidor lo haga también con calidad. Eso es así. Hace un tiempecito, hace unos años, yo me puse a averiguar precisamente aquí en el área de Santo Domingo Norte, Guaricano, que es donde residimos, estamos. Y me puse a averiguar precisamente, y la mayoría en ese entonces, espero honestamente que haya cambiado. Ya tú me hablaste del guitarrista de acá que vive en el Almirante. En ese entonces, la mayoría de las iglesias de aquí de Guaricano no tenían esa visión de cómo te digo, tomar en cuenta el ministerio de la música, los músicos, en el sentido de tú darle una subvención, por lo menos, de ellos hacerlo. Eso es lo que te digo. Aquí en la iglesia donde tú te congregas, Iglesia de Dios Central de Guaricano, Iglesia de Dios La Familia, no tengo quejas, nunca he tenido quejas, todo lo contrario. Yo sé que no, porque el pastor Raymond hasta la casa te No, pagaba. no, sumamente agradecido. El pastor Raymond es con eso uno a todos los músicos de allá, sin exigir si hace falta cualquier cosa que nosotros tenemos. Sabe que los músicos beben agua, los músicos comen y él se hace responsable. Los músicos compran cuerdas de guitarra. Escúchame, Eduardo, escúchame. Pastor, tengo la puerta abierta todavía. Él te quiere, él te ama. Acuérdate que cuando Adoración Celestial. Sí, claro. Eso era creo, si mal no recuerdo, el único pastor que le hizo una cena a la altura al ministerio, a la agrupación Adoración Celestial, fue el pastor Raymond Núñez. Un abrazo, pastor. No hay quejas. Tú sabes que yo tengo un tema con eso de la ofrenda, Edward. A cualquier ministro, músico, predicador, cualquiera, que yo digo, tal vez está mal exigir. Mira, si no me da tanto, yo no voy. Porque entonces estamos poniendo de un lado el servicio, el ministerio de Dios, lo que tú le vas a dar a Dios. Pero en lo que sí yo estoy de acuerdo es
en que por lo menos lo que esa persona va a gastar para trasladarse debe remunerársele. Claro. Porque prácticamente un predicador manda un traje a una lavandería, tiene que lavarla, tiene que plancharla, pero si vive fuera del sector donde va a administrar, a lo mejor, Hay un si gasto. tiene su vehículo, tiene que echar combustible y si va a pagar un taxi, por lo menos eso yo entiendo que debe remunerársele. Ahora, yo quiero entrar en este debate contigo, a ver tu opinión. Recientemente vino un amigo mío, y si estás viendo el conversatorio contigo, Edward, pues le extendemos un saludo y un abrazo. Mi hermano Luis desde Tampa, nos vemos pronto por allá. Y él me dijo algo de un músico amigo de él, que yo dije, wow, pero es como lo ilógico, pero es lo lógico. Oye, ¿qué le dijo ese amigo? Que él, como no tiene la música como un ingreso principal, sino que lo tiene un ingreso adicional, Sí. hay que darle su dinero para él tocar. Entonces yo digo, wow, pero debería ser lo contrario, porque es en el caso mío, yo soy empleado, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi fuente de ingreso, pues yo no debo exigir porque no estoy esperando que el pastor me dé un sobrecito para yo comprar arroz, porque yo tengo la manera de cómo hacerlo por los ingresos que tengo. Pero me puse a analizar y yo dije, oye, pero tiene sentido también. ¿Por qué? Porque como no es su fuente principal, él no está esperando eso tampoco para comer. O sea, es un ingreso adicional. Es si tú quieres. Ahora, cuando tú le preguntas por qué, por lo que tú decías ahorita, porque fue mucho dinero que mi papá gastó en academia, Sí. en profesores, para yo alcanzar el nivel que tengo. Entonces, como no es mi fuente principal, entonces yo toco por mi dinero. Edward, tú eres el pastor, bueno, yo te puedo ir a tocar, pero tienes que darme tanto. No quieres, pues no hay problema, porque yo no estoy esperando esa ofrenda para comer. Entonces, ¿cuál es tu opinión de ese pensamiento? Lo que pasa es que existe la causa y la consecuencia. Existe una acción y una reacción. Entonces, precisamente cuando tú invitas a un músico, una agrupación, a un lugar que tiene gastos, ya no más pagándole el conocimiento de lo que saben, que tiene gastos, que tiene una inversión, tú lo invitas y le dices gracias, Dios te bendiga y lo deja ir así. Esa persona se ve forzada, no diría obligada, pero se ve forzada a que en una próxima invitación te diga por lo menos Sí, los gastos es verdad. que hacen, los gastos que tiene que incurrir. ¿Entiendes? Entonces, por eso te decía ahorita que lamentablemente muchos líderes, muchos pastores, muchos organizadores de actividades eclesiásticas llevan a muchos músicos a esta situación. No es el caso tuyo, que tú eres un empleado. Por cierto, entre paréntesis, te felicito porque vi una publicación de la oficina donde estás laborando y para eso que Dios nos ha puesto. A Dios sea la gloria. Adiós. Y en el caso mío, aunque por un tiempo, por los años 2009, 2010, yo estuve desempleado, yo trabajaba, entre comillas, trabajaba en un ministerio. Y ese ministerio, tú recuerdas, ese ministerio me daba una Ofrenda. subvención, lo que llamamos ofrenda mensual, solamente por ir a tocar con ellos y a cantar. No tenía una entrada fija, un empleo. Y agradecido eternamente con mi hermano Giovanni Hernández y el Ministerio de Evangelio, que sirvió de verdad de mucha ayuda en ese tiempo. Entonces, llevan, llevan muchas veces a los músicos a esta situación. Mira, Claro. ahí está el caso de Francis de la Cruz. Para mí, el mejor guitarrista de aquí de Guaricano, Santo Domingo Norte. Inclusive lo invita mucho, pero él Sí. tiene una inversión en el estudio. Claro. Tiene una inversión en la guitarra. Creo en que conocimiento también. en conocimiento, creo que la guitarra que tiene actualmente está por encima de los 200,000, 150,000 pesos. Ya, 150,000 pesos. Ahora que ya Francis tiene dinero.
sin incluir los pedales. Exacto. ¿Entiendes? Y otras inversiones que él ha hecho. Entonces, no es verdad, claro, estamos conscientes, que él va a sacar todo ese dinero en una invitación, en una iglesia, pero sí es justo, es prudente que usted invitó a una persona, usted le dé, ¿entiende? Con que esa persona pueda desenvolverse. Entonces, al no hacerlo, los líderes y los pastores, eso es lo que lleva a que la persona entonces tenga, entre comillas, lo que nosotros le decimos, una exigencia. Le diga, bueno, 3,000 pesos de taxi, 2,000 pesos de cena, etcétera, 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 y lo haga así de esa manera. Pero eso se está manejando, se está manejando. Mira, un amigo mío, Daniel Lomber, pastor Daniel Lomber, pastor, productor, arreglista, compositor, cantante, Daniel Lomber, y banquero también. Trabajamos juntos. Daniel, te voy a tomar esta anécdota, es tuya. Una vez lo invitaron con su banda, eran 4 o 5 personas. Varón, el muchacho estaba en reserva en el vehículo. Y cuando el varón terminó, nada más le dieron las gracias. Entonces ese muchacho, ¿cómo iba a regresar, Eduardo? Dime ahí. No, es que eso es un abuso. Eso es una injusticia. Y la Sagrada Escritura dice que Dios aborrece las injusticias. Claro que sí. Entonces, esas injusticias así, lo que hace es que matan el alma, matan el espíritu. Ahora, ya tú explicaste ahí que por eso es la exigencia. Ahora, ¿qué tú entiendes? ¿Qué tú opinas? ¿Está bien que el músico, cuando un pastor lo llame, mira, te necesito, le exija o que lo deje a conciencia de quien le está invitando? Ese es un problema porque es duro decirlo. Hay pastores que no tienen conciencia. Perdónenme. Yo he hablado con mi pastor, Raymond Núñez, y se lo he dicho. Le he dicho, pastor, mire, por el abuso, no es por eso, es por el abuso, por la deshonra y por la desconsideración. Hay lugares, hay pastores que me invitan, me pueden invitar, y lamentablemente ya yo no voy. Perdónenme a todos, pero no acepto. Perdónenme, pero es difícil porque, de hecho, el maestro mío, Jesús Hamashiach, dijo, cuando ustedes vayan a una ciudad y no lo quieran recibir, no lo traten como discípulo mío, sacúdanse el polvo y no vuelvan a esa ciudad. Entonces, lamentablemente ya, yo para exigir, digo lo que me dijo una vez María Teresa Pérez, tu gracia me salvó, que hoy está en los brazos del Señor, hoy partió de esta tierra. Y una de las veces que yo la invité me dijo, Edwin, yo prefiero dejar de cantar para yo ponerle tarifa a este ministerio. Y hay una mujer por ahí llamada la dama de la canción, doña Julia Javier, estuvo en una entrevista recientemente en un programa muy famoso. Un Acento TV. En la que yo vi fue en Esto No Es Radio. Ah, muy bien. Y en esa entrevista ella decía que ella tiene 90 años y nunca le ha puesto tarifa a donde la invitan. Pero ahí es que está el problema ya. Donde quiera que la invitan, ella le dice que de eso es que ella vive. Ella no tiene empleo, no tiene un sueldo fijo. Ella vive de eso. Ella dice que ella va a Higüey y de repente nada más va a su casa a cambiarse de ropa y de ahí coge para Punta Cana. Ya tú sabes. Pero ese es el servicio. Entonces, tú lo haces. ¿Qué va a pasar con doña Julia Javier? Que la inviten a Higüey, gracias, sierva, o le den, por ejemplo, 1,000 pesos. Que ella tenga que gastar 3,000 pesos. Cuando la vuelvan a invitar a esa iglesia, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ella pueda volver allá? No, claro que no. Porque la trataron con injusticia. No es por el dinero, porque se convierte ya en una injusticia, en una deshonra. Jason Auri, a Jesús Leiva, el trompetista, nos invitaban mucho cuando comenzamos hace unos años, él y yo. Y había una iglesia en ese tiempo, Torre de Salvación, del pastor Estanislao Martínez, que estaba aquí, de este lado, no estaba aquí en la avenida principal. Y esa iglesia siempre ha honrado a los músicos.
Y esa iglesia, creo que la única iglesia que a los músicos le ponía agua en una copa como si fueran predicadores. Ya. De tal manera que Jesús le iba y yo le decíamos la iglesia de la copa. Ujú. No le decíamos el nombre, la iglesia de la copa. Y de ahí, aunque nunca lo hicieron, nos invitaban y no nos daban ofrenda ya. Y nada más, con todo el corazón te lo digo, nada más por el trato que nos daban, por esa honra, como si fuésemos ministros, predicadores, obispos o pastores. Por esa honra nosotros íbamos, porque es que se trata de honra, Claro. de honrar el ministerio, lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora te voy a tirar para adelante aquí, Edward, y estamos en un momento bien, Sí, bien bonito, pero te voy a sacar de la zona de confort. Y hablando de honra, una vez tocando en la iglesia de mi hermano, mi papá, Raymond Núñez, hay una anécdota muy bonita. No te rías. Con mi hermano Vivi, que por cierto, estuvimos juntos en esta semana. Mi hermano, estuve con Jonathan. Está recién casado prácticamente. Yo te vi Claro, compartiendo con ellos. Claro. Vivi. Son míos también. Ya. Vivi, Jonathan y Luis, el amigo del cual te hice la anécdota. Sí. Hay una anécdota que yo quisiera que tú la refresques ahora, aunque la editemos, aunque tú no quieras que saque, pero vamos a refrescarla. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo sé que a la anécdota que tú te refieres. Tú sabes. Fuimos hace muchos años, como dicen por ahí, cuando el dinero valía. Fuimos donde el pastor Raymond, y el pastor Raymond, después que ministramos, como te dije, siempre, modestia y aparte, siempre ha tratado a todo el ministerio, músicos, cantantes, predicadores que han ido allá, maestros a dar enseñanza a la altura y con la honra que se debe, modestia y aparte. Y en esa ocasión, cuando fuimos, éramos un grupo como de 6, más o menos, guitarra, bajo, piano. No vamos a mencionarlo, vamos a honrar a esos muchachos. Rubén en el bajo, Sí. Francis batería, 2, Lino en el piano, Sí, 3, Ariel Guis cantando, 4, Vivi en la trompeta 5. y nosotros 2. Ya. Sí. Cuando el pastor Raymond nos da la ofrenda a la agrupación, yo veo que a mí me dan una cantidad inferior, bueno, vamos a decirlo, 200 pesos, que en ese tiempo 200 pesos eran casi 2,000 pesos. Sí, claro, claro. 200 pesos, pero veo que a Vivi le dan una cantidad mayor, creo que fueron 500. Sí, una verde. Una vez, sí. Y digo yo, pero ¿por qué a Vivi le dan 500 y a mí me dan 200? En mi inocencia. Sí. En tu inocencia, pero fuiste a hablar con el pastor. Digo, ¿por qué le dan 200? ¿Por qué me dan 200 y a Vivi le dan 500? Y dice el pastor así con esa sencillez, dice, ¿y tú soplas? yo no soy trompetista. Sí. Hay niveles ya, hay niveles. Exacto. El pastor entendía que como el varón Vivi soplaba, se esforzaba más. Sí, además, el instrumento es más bonito, varón. Es correcto, no, y cuesta más una trompeta cuesta 3 veces de lo que cuesta una guitarra, honestamente. Claro, claro. Vamos de nuevo, Edu, vamos a la entrevista de nuevo. Tu opinión sobre músicos cristianos tocando secularmente. Mira, eso es, ¿cómo te digo? Un poco contraproducente. Sí. Porque hay canciones llamadas seculares. La música es música. Sí. La música es música. Y hay canciones seculares. Bueno, está el caso, recuerda, reciente del Jet Set. Sí, claro. El pianista del fallecido Ruby Pérez, Misael, una persona cristiana. Y estaba en esos menesteres. Ahora, tiene sus riesgos. Yo particularmente, personalmente, no lo haría. No lo hago. Pero está el músico que depende enteramente de eso. Ahí volvemos entonces con la deshonra
Y el maltrato y una acción trae otra reacción. Si tú ves que no está dando fruto, o sea, tú tocas por ahí con un músico, vamos a poner Juan Luis Guerra, vamos a poner Manny Cruz, tú tocas con él y tiene una subvención significativa, unos ingresos significativos, y cuando tú tocas en una actividad eclesiástica, tú no ves los resultados, o sea, los gastos. No es que tú seas ambicioso, porque ya ese es otro tema. No es que tú seas ambicioso y que vaya a comparar una cosa con la otra, sino lo mismo que te hablaba de la iglesia Torre de Salvación. O sea, con la honra, lo bien que tú te sientes haciendo eso. Yo en lo particular, eh, he dedicado desde que tengo conocimiento, uso de razón, al ministerio eclesiástico en cuanto a la música. Ahora, hay músicos que lamentablemente tienen que depender, tienen que vivir de la música secular, no tal vez una música, diríamos, estruendosa, pecaminosa, que te lleve a ella, sino una música, puede ser, por ejemplo, la música de planta, de una actividad, que ahí está el caso de Bibi Jonathan, una actividad, una boda, estamos hablando de música secular, Exacto. pero no tiene nada pecaminoso, perjudicial. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. Ahora, tú sabes que hay iglesias y no la iglesia pequeña, sino iglesia, ¿sabes? De niveles que invitan músicos seculares a tocar. O sea, es como es lo contrario. La pregunta anterior era músico cristiano tocando en el mundo secular, discoteca, bares, cosas así. Pero ahora, esos músicos que no son cristianos, llevándolo al altar a tocar. ¿Cuál es tu opinión? Eso tiene su pro y su contra. En mi opinión, es más perjudicial que beneficioso. En el sentido de beneficioso, una persona que no sea cristiana esté tocando por ahí con cualquier persona y vaya a la iglesia a tocar, puede ser tocado ya por el Espíritu Santo en una de esas canciones, en una de esas alabanzas, en una de esas interpretaciones. Honestamente, te lo digo, no importa el instrumento que toques, puede ser tocado. Pero sucede a la inversa también. Esa persona puede llevar a la iglesia entonces cierta influencia, cierta doctrina y endurecer más su corazón y decir, pero yo estoy tocando allí y también estoy tocando aquí en un lugar santo. Sí, pero Eduardo, tu respuesta está muy bonita, muy, muy chévere. Te, te la está buscando. Habla claro. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? En conclusión, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Los pastores, las iglesias, tienen que esforzarse y hacer la inversión que sea necesaria para tener músicos cristianos. Dígase pagarle curso. Exactamente. Su instrumento, pagarle curso, incentivarlo, motivarlo. Ellos saben cómo. Claro. Para un buen entendido, con poca palabra basta. Motivarlo, incentivarlo, darle participación, pero estoy 100% de acuerdo que los músicos que toquen en actividades eclesiásticas, en actividades cristianas dentro de la iglesia, sean personas cristianas temerosas de Dios. Esa es mi conclusión. Muy bien, ya terminando, Eduardo, cosas que ahora no lo vemos, no lo vivimos, pero que fueron importantes para la iglesia, ya sea musical, espiritualmente, que tú pudieras rescatar. Las cosas que anteriormente tú decías, mira, esto hay que volverlo a hacer, porque ayuda a la iglesia, impacta a la iglesia de manera positiva, bendice a la iglesia, pero tal vez por el tiempo actual que estamos viviendo ya no la estamos haciendo. ¿Qué sería? Anoche precisamente hablaba con un grupo de personas y hablábamos de los signos del ignario. Okay. Y hay una de las personas que me dijo, no, que una persona recibió cantando uno de los signos del ignario, me lo mencionó, ahora no lo recuerdo. Y recibió la sanidad, recibió liberación. Yo le dije a ella, mira, ¿qué sucede? Salomón dice, ¿qué fue ayer que no fue hoy? Ahí tenemos, por mencionar una sola, de tantas que hay. Génesis Colón,
Rompan el Techo, Ujú. a Berly Morillo, y mencionamos la canción de Berly Morillo de... se me fue ahora. Conoces mi clamor. Así comienza esa canción. El tema se me escapa ahora, pero es una canción que ministra al igual como si tú entonaras Monte Calvario, Ujú. que restaura la vida de la persona. Algo que se podría rescatar. Bueno, ahí está Tercer Cielo, que tiene Monte Calvario también. Un Ujú. montón de cantantes cristianos que han rescatado esas músicas, esas canciones del ayer. Y las inspiraciones que lleguen ahora con ese sentido, con ese sentido con que se escribieron los himnos del Linario, eso es maravilloso, hace mucha falta. De hecho, esa misma canción de Génesis Colón, Rompan el Techo, se podría convertir como en un himno del Linario, Ujú. como en el Ujú. Monte Calvario, la misma de Aberly Morillo que te acabo de mencionar. O sea, Y este es un tiempo difícil, Edward, porque ya las canciones no perduran en el tiempo. A lo mejor por el bombardeo continuo que hay, estos tiempos de internet, de redes sociales, el mundo va muy rápido. Entonces, de repente, un grupo saca una canción buenísima, pero ya al otro día viene este artista, tira una canción que también es buena, ya el del anterior ya no se escucha. O sea, va muy rápido y eso es lo que provoca que las canciones buenas tal vez no perduren en el tiempo. Por ejemplo, Rompan el Techo, rompió, pero ya no se está escuchando tanto. no. Pero es por eso, por la cantidad de canciones que están sacando los artistas. Hablando de canciones de antaños, vamos a traer la guitarra, Edward, y vamos a hacer... 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. En la segunda parte de la entrevista con Edwin Hawking, Edward Almonte, Sí. tendremos aquí un escenario musical. Traemos la guitarra y esas canciones del ayer y, ¿por qué no? Canciones recientes también. Puede ser canciones inéditas. De hecho, la pastora Dora Lebrón llegó a componer unas inspiraciones que yo fui El el arreglista. arreglista de esas canciones. Podríamos incluir Claro que sí. en ese encuentro esas canciones inéditas. Bueno, Edward, hemos terminado. Yo sé que tú quieres seguir hablando, pero vamos a dejarlo ya para una segunda parte. No te voy a agradecer porque tú eres mío. Vamos a coordinar ya rápidamente para tan pronto como dentro de unas semanas o menos pudiéramos tenerte aquí nuevamente sentado. Excelente, no, gracias a ti de verdad. Y nuevamente agradecido del Eterno por todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que ha hecho en tu vida. Y estamos 100% de acuerdo con este proyecto que estás realizando. De Vamos a verdad tratar que sí. de traer a Rubén, el ministro Rubén, que ya no es músico. Óyeme, Rubén es un predicador, un ministro que cuando a mí me hablaban de Rubén, yo decía, no, tú estás confundido, porque el Rubén que yo conozco es otro, es un músico, bueno, ya ahora no está tocando, pero de verdad, mira, es una bendición de Dios. Así es, así es, así es. Y saber que personas así como Rubén Paula han trascendido ese paso, no por gusto ni por necesidad, sino por una asignación del Padre. Eso es una bendición. Bueno, bueno, Eduardo, ya tú sabes, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, comparta este contenido, déjenos un comentario. Cualquier cosa que ustedes le quieran dejar a Edward, déjelo ahí en los comentarios. Edwin, despídete de tu gente. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Suscríbanse, den like, compartan este contenido que será de bendición. En los comentarios, las canciones del ayer que usted haya escuchado, como el taller del maestro, cualquier otra No, canción, dale más para atrás, Edward. comente. Edward, mencióname 3 canciones que entonaríamos si tuviéramos ahora mismo la guitarra, pero más para atrás. Dale, 3. La primera canción que yo canté, No hay quien te vea, de Estanislao Marino. Ya. Puedo confiar en el Señor, del mismo Estanislao Marino. Y El amor llegó, de Oscar Medina, que con esa canción
conquisté yo a mi esposa y me casé y tengo 2 muchachitos. Ay, pero es un testimonio poderoso, Edward. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿En la segunda parte? Porque mira, se nos olvidó tocar ese tema de Antonia, de cómo fue que tú la conociste, la enamoraste, cómo se dio todo eso. Voy a traer a Antonia para acá para entrevistarla. Sí. Sí, definitivamente. Por eso es que yo estoy de acuerdo. Tú has hecho segunda parte con otras personas. Y es que no da en realidad el tiempo. Y por eso hay que hacer una segunda parte. O sea, la parte del testimonio de la familia, de Antonia Sánchez, Paola, Maciel, Edwin David. O sea, un testimonio aparte. Y en la música. Pero yo creo que comenten si hacemos la entrevista de la familia cuando se formó, el tiempo que llevamos, cómo ha transcurrido y o de las canciones del ayer. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Le agradecemos infinitamente la sintonía y como dijimos hace un momentito atrás, comparta, suscríbase, deje un like y comente. Hasta la próxima. Dios le bendiga mucho.